Mis hermanos, Dios les bendice. En verdad, hermanos, que es siempre un gozo estar aquí. Y yo en verdad tengo muchas cosas que agradecer a Dios, muchísimas. A veces son tantas que yo creo que por eso no me levanto, porque tomaría todo el tiempo. Pero se resumiría en muchos de los agradecimientos de mis hermanos. Muchos de esos resumen de las cosas con las cuales yo le agradezco a Dios. Y hoy en particular le quiero agradecer a Dios porque pues ha permitido que mi mamá esté aquí. Wow. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y en verdad hay tantas cosas que agradecer a Dios. El hermano decía, yo le agradezco a Dios porque me enfermé, pero tenía un propósito esa enfermedad. Y justamente es parte de la palabra que yo le pedí a Dios que hablara a mi corazón para saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita nuestro corazón, cuál es esa área que necesita ese consuelo de parte de Dios, esa instrucción de parte de Dios, esa dirección de parte de Dios. Y yo siento que Él hablaba a mi corazón y me daba un tema que ha sido muy recurrente últimamente aquí en la congregación. Y Dios me hablaba acerca de las pruebas. Y yo le decía, Señor, sí, pero ¿qué parte de las pruebas? Y en resumidas cuentas, yo entendí que tenía que compartir qué debemos de entender de las pruebas, qué debemos de aprender de las pruebas, por qué es necesario que pasemos por algunas pruebas. Y antes de seguir adelante, hermanos, si me acompañan a hacer una oración para agradecer a Dios por este tiempo. Señor, te doy gracias, Padre bendito. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por este tiempo, Señor, el cual, Señor mío, tú has dispuesto, Señor mío, que estemos aquí, en el cual, Señor mío, tú has dispuesto que nuestro corazón, Padre bendito, esté abierto a ti, porque lo hemos sentido, Señor, porque en este tiempo de alabanza y adoración, Señor, tú has tocado nuestros corazones y has puesto la antesala, Señor, de lo que tú nos darás esta noche, Padre bendito. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te pido que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que venga a hablar, Señor mío, a través de nosotros, Padre. Permíteme solamente ser el instrumento de lo que tú quieres hacer, Señor mío. Reprende toda condición humana, Señor, todo pensamiento humano, toda sabiduría humana sea reprendida en el nombre de Jesús, Padre, y sea solamente tú a través de tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, Señor, trayendo paz, trayendo fortaleza, trayendo armonía, Señor, trayendo aquello que tú sabes de antemano que necesitamos, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Padre, por la vida de mis hermanos, Señor, que no se han podido congregar, la vida de mis hermanos, Padre bendito, cuya fe ha estado menguando, Padre bendito, pero sé que tu misericordia los alcanzará, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por la vida de cada persona y la vida de cada persona representada por mis hermanos aquí presentes, Señor, y que esta noche, Señor, tu nombre, Padre bendito, sea glorificado, Señor, que esta noche tu nombre sea exaltado, Padre bendito, y que el propósito, Señor, para el cual tú nos has traído esta tarde aquí, Señor, se cumpla, Señor, conforme a tu voluntad, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus manos y que tu nombre sea siempre glorificado, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Si gustan tomar asiento, hermanos, les agradezco. Y bueno, hermanos, la verdad que de antemano los hermanos, el pastor tocaba este tema y yo me preguntaba, hermanos, y sigo cuestionando. Yo no sé cuál sea la prueba que estemos pasando. Yo no sé cuál sea la situación en la cual tú estás atravesando, lo cual tú estás enfrentando. Yo no sé si esta sea una situación de enfermedad, sea una situación laboral, sea una situación económica, sea una situación matrimonial, una situación emocional. Yo no sé cuál prueba Dios está poniendo en tu vida, pero de lo que sí estoy seguro y lo que sí sé es que de antemano, como dice Mateo, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el hermano sabiamente decía, bueno, tal vez Dios permitió que me enfermara porque es una manera de hacerme entender que necesito cuidar mi salud, que necesito hacer, que necesito seguir adelante confiando en Él, que necesito seguir adelante fortaleciéndome en su palabra. Y muchas veces esa es una manera
Es una manera de Dios decirnos: estás en mi corazón, tengo mis ojos puestos en ti, estoy pendiente de ti, y porque te amo y quiero que cambies, y quiero que tu corazón sea transformado, y quiero que seas renovado, y quiero que tu fe sea fortalecida, y quiero que confíes en mí, y quiero que sepas que yo estoy contigo como lo he prometido. Es por eso que Dios permite que pasemos por una prueba, porque recordemos que la prueba siempre nos va a fortalecer y nos va a acercar al Señor. Ese es el propósito, ese es el objetivo de una prueba. Vayamos a Isaías, hermanos, y empecemos a través de la palabra a entender por qué tenemos que pasar por ciertas pruebas, por qué es necesario que todos y cada uno de nosotros sigamos siendo fortalecidos, sigamos siendo transformados, sigamos siendo renovados. Y la única manera es a través de las pruebas. Acompáñame por favor a Isaías 55, del 8 al 9, hermanos, por favor. Isaías 55, del 8 al 9. Y dice la bendita palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que entender una cosa, hermanos, y es algo que es difícil en nuestra condición humana, porque cuando pasamos por una prueba, llámese como se llame, nuestra mente normalmente empieza a analizar: ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación? ¿Es necesario que pase por esto? Y muchas veces nuestra mente nos puede llevar a muchas cuestiones que pueden impactar negativamente, porque he escuchado a muchas personas que están pasando por una prueba y piensan que esa prueba es a causa de su pecado, piensan que esa prueba es a causa de que Dios está enojado con ellos, de que Dios es un Dios de venganza, de que Dios es un Dios que no los ama, de que Dios es un Dios que ha perdido el cuidado de ellos, de que Dios es un cuidado que no tiene cuidado de esas personas. Pero no es así. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios de alguna manera te está diciendo: yo sé por qué hago las cosas, yo sé cómo hago las cosas, yo sé cuándo hago las cosas. Y por mucha sabiduría humana que nosotros tengamos, nunca vamos a poder entender el obrar de Dios. Nuestro trabajo es aceptar y hacer la voluntad de Dios, mas no entender el por qué y el para qué de Dios. Si es su voluntad, nos los va a reflejar y nos los va a revelar. Hace poco mi esposa platicaba con una amiga, y mi esposa, como saben, está pasando por una situación de salud complicada, y esa plática con su amiga la animó bastante, porque dentro de esa plática esta amiga le decía: sabes, tu vida para mí es un testimonio, y tu vida es la que me ha mantenido pegada a Dios, porque yo conocí tu antes y he visto tu después, y he visto el amor y la misericordia de Dios sobre tu vida, y si yo he visto que Dios se ha manifestado en tu vida, yo estoy confiada en que Él se va a manifestar en mi vida también. Entonces es ahí donde empezamos a entender un poquito del ¿para qué? ¿Para qué tengo que pasar ciertas cosas? A veces cuando nosotros estamos inmersos en la situación, nos es difícil. Yo le decía a mis hijos: cuando te duele una muela, pues yo me puedo doler contigo y te puedo decir te llevo al dentista y te pueden dar un tratamiento, pero al que le está doliendo la muela eres tú. Y por más que trate de entender tu dolor, no lo voy a poder entender. Lo mismo pasa con nosotros. Sé que debemos dolernos con nuestros hermanos, pero a veces nos falta esa comunión con Dios para poder entonces dolernos con los que se duelen. A veces incluso llegamos a ser crueles y podemos en nuestros comentarios decir: no pasa nada, vas a salir de esto.
Sí, pero tenemos que tener un poco de tacto con nuestros hermanos, porque solamente ellos saben el dolor que están pasando, la situación que están viviendo, y no debemos de ser indiferentes a la que nuestros hermanos están viviendo. Y parte de esa enseñanza dentro de las pruebas es eso, acercarnos a Dios, pero también acercarnos a nuestros hermanos, entender a nuestros hermanos, y no solamente a veces preguntar con morbo, ¿por qué no ha venido tal hermano? ¿Qué está pasando con tal hermano? Porque yo creo que quien se atreve a preguntar por el hermano, mínimo ha estado orando por ese hermano. Si no, a veces yo considero que no es prudente que preguntemos por ciertas situaciones. Si ya te doliste con el hermano, si estás peleando esa batalla en oración junto a tu hermano, entonces, claro, hermano, ¿cómo has estado? He sabido que has pasado por situaciones complicadas. He sabido que no la has tenido fácil, hermano, pero estoy orando por ti. ¿De qué me sirve que vaya y le pregunte a un hermano, oye, que te enfermaste, que esto, que el otro, que aquello, cualquiera que esa sea la situación? ¿Para qué? Creo que a todos nos llena el corazón y nos fortalece la fe cuando alguien viene y te dice, hermano, estoy orando por ti. Hermano, ofrecí un ayuno por ti. Y de eso se llena tu alma y se fortalece tu espíritu, porque sabes que hay alguien que está guerreando esa batalla contigo. Tenemos que entender, hermanos, que detrás de cada prueba hay un propósito. Las pruebas no solamente son para que de manera personal crezcamos, porque no somos independientes, porque no somos miembros independientes. La palabra dice que Él nos constituyó como un cuerpo, y los hermanos últimamente lo han predicado. Cuando te duele un miembro de tu cuerpo, todo el cuerpo se duele. Y así debemos de dolernos, no debemos de ser indiferentes a lo que cada uno de nuestros hermanos está pasando. Tenemos que fortalecer nuestra relación como hermanos. Yo hace poco le decía a mi esposa, le digo, me da pena que llevo más de 2 años en la congregación y apenas si me sé 10 nombres de mis hermanos. Es una vergüenza que yo pueda ver a mis hermanos y saludarlos y no saber sus nombres. No está bien. Son detalles que debemos de empezar a fortalecer y a cambiar como congregación. Si no, ¿por quién pedimos? Porque a veces es más fácil pedir, Señor, bendice a toda tu iglesia extendida por toda la tierra. Pero ¿por qué no pelear hombro a hombro la batalla de uno de nuestros hermanos? Cada servicio, mínimo 2 o 3 hermanos se levantan y exponen sus necesidades. Y a veces nos bajamos esas escaleras y ya se nos olvidaron las necesidades de nuestros hermanos. Y es ahí donde también te das cuenta que las pruebas que nuestros hermanos están pasando es para que nos fortalezcamos como congregación. Porque para mí es fácil decir, Señor, bendice a todos los hermanos que están pasando por necesidad. Sana a todos los hermanos que están pasando por enfermedad. Fortalece esos matrimonios que están pasando por dificultades. Pero qué bonito sería decir, Señor, bendice al hermano Ángel y su matrimonio. Y hablar con nombres y con necesidades. Y en el amor de Cristo llegar y preguntarle, hermano, ¿cómo está tu situación? Estoy orando por ti y sé que Dios nos dará la victoria. Sé que Él nos levantará, sé que Él nos fortalecerá, porque si lo ha hecho antes, lo hará nuevamente. Tenemos que empezar, hermanos, a hacer eso, una iglesia, una congregación, en donde realmente nos amemos y dentro del amor está el trato, dentro del amor está la convivencia. Dentro del amor está el acercarse y con la confianza de ser hermanos, preguntarle, hermano, ¿cómo va tu situación? Y sabiendo que se hacen las cosas en un amor sano en Cristo, no tiene por qué haber una negativa, no tiene por qué haber una ofensa. Tenemos, hermanos, que empezar a entender el porqué de las pruebas, el por qué estamos pasando cada uno de nosotros por diversas pruebas, llámense como se llame. Y el primer punto es entender que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos.
y que Él sabe por qué y para qué hace las cosas. Vayamos, por favor, hermanos, a ver qué es lo que dice la palabra en Jeremías. ¿Se me acompañan? Jeremías 29, por favor. 29:11, por favor, hermanos. La bendita palabra de Dios en Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos que seguir entendiendo, y lo vuelve a reafirmar la palabra de Dios. Ustedes están en mis pensamientos. La palabra de Dios dice que desde antes que naciéramos sus ojos nos vieron. Él nos formó, Él nos creó, Él nos llamó. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, hermanos. Los pensamientos humanos siempre nos van a llevar a la depresión, a la tristeza, al cuestionarnos si realmente algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal. Los pensamientos humanos normalmente nos van a estancar. Tenemos que entender que si Dios dice, que si la palabra dice que sus pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, que sus pensamientos que tiene acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, entonces, ¿por qué en algún momento podríamos llegar a pensar, es que Dios no me ama, es que Dios está enojado conmigo, es que seguramente por el error que cometí, Dios ha volteado su mirada lejos de mí? Hermanos, Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Dios nos ha llamado a arrepentirnos, a alejarnos del pecado para ser perdonados. Y eso no va a representar una venganza de Dios. Eso no va a representar un castigo de Dios, el haber cometido un error. Eso ahora te va a llevar a una comunión más íntima con Dios, a fortalecer tu relación con Dios, a entregarte más a Dios. ¿Acaso no dice la palabra que mucho ama a aquel que más se le perdona? Hermanos, tenemos que seguir adelante confiados en que lo que estamos pasando cada uno de nosotros es porque ha sido la voluntad de Dios. Y si seguimos aferrados y fortalecidos en Él, las cosas van a seguir fluyendo, hermanos. Vamos a ver qué es lo que dice en Salmo 121, por favor. Salmo 121, 7 y 8, por favor, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. En este versículo, en estos dos versículos, la palabra nos aclara que Él estará con nosotros siempre y en todo lugar. Él claramente nos dice que Él nos guardará. Él dice que Él guardará nuestra alma. Él dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. ¿Te das cuenta que es una manera de decirte que Él está presente en cada detalle de tu vida? En cada momento de tu vida, en cada situación de tu vida. Es una manera de que Él nos dice: yo estoy contigo, aférrate a mí, búscame a mí, fortalécete en mí, llénate de mí, que yo sea tu plenitud. Tenemos entonces, hermanos, que empezar a entender que si no hacemos de Dios nuestro todo, que si no tenemos la claridad de que Él está con nosotros
donde quiera que nosotros nos estemos, entonces van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de duda, van a haber momentos que podemos empezar, como decimos comúnmente, a tambalear, a cascabelear. Veamos qué es lo que nos dice la palabra, por favor, en Salmos, ahí mismo en 32:8, por favor. Y es aquí donde se empieza a poner buena la cosa, hermanos. Salmos 32:8, por favor. Dice la bendita palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se dan cuenta que un propósito de las pruebas, hermanos, es que Dios nos haga entender algunas cosas en nuestras vidas que debemos de cambiar, de sanar o de fortalecer? El propósito de una prueba en nuestras vidas es moldear nuestro carácter, es fortalecer nuestra relación con Dios, es desarrollar aquellos dones que no tenemos en nuestras vidas. Muchas veces oramos: Señor, enséñame a amar a mis hermanos. Y uno piensa que Dios te va a inyectar amor. No. Dios te va a dar situaciones en las cuales tienes que demostrar el amor hacia tus hermanos. Uno dice: Señor, quítame este corazón mezquino y enséñame a ser dadivoso. Dios no te va a quitar ese sentir de no dar. Va a poner situaciones en las cuales tengamos que ayudar a nuestros hermanos para poder entonces trabajar en esa área de nuestras vidas. Señor, ayúdame a amar y a respetar más a mi esposo o a mi esposa. Y es ahí donde Dios va a empezar a poner situaciones para que tú puedas demostrar el amor hacia tu esposo o hacia tu esposa. Señor, enséñame a ser un buen padre. No te va a inyectar una vacuna y vas a ser al siguiente día un buen padre. Dios va a poner situaciones que van a empezar a formar tu carácter para poder ser un buen padre. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Y qué pasa cuando hablemos de los dones del Espíritu Santo? ¿De qué dones estamos faltos? Y posiblemente esas son las áreas que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Qué don nos falta, hermanos? Todos tenemos amor, amor propio, amor por el prójimo, amor por nuestros hermanos. Todos vivimos en gozo. Todos podemos deleitarnos en la paz de Cristo. Todos podemos y sabemos ser pacientes en las pruebas. ¿O qué tal la benignidad? ¿O la bondad? ¿O la fe? ¿O la mansedumbre? ¿O la templanza? ¿No nos damos cuenta que cuando Dios quiere desarrollar esos dones, cuando Dios quiere otorgar esos dones, tiene que haber una manera en que nosotros empecemos a fortalecerlos? ¿Cómo vas a saber que eres una persona amorosa si no tienes la oportunidad de manifestar el amor? ¿Cómo puedes saber que se te ha sido dada la templanza si no hay situaciones en donde la templanza tenga que ser puesta en juego? ¿Cómo vas a saber y experimentar la paz que solamente Dios puede dar si no hay situaciones en las cuales esa paz se tenga que manifestar? Porque paz no es que toda mi vida sea color de rosa y que no pase nada. No, paz es cuando estás en medio de la tormenta y tú estás como Cristo en la barca, en una hamaca, descansando y reposando tranquilamente. Preguntémosle a Dios: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Qué necesito aprender? A lo mejor y no es la comparativa, pero a veces esto es como la escuela.
que fue al kinder aprendió los colores y los números básicos. El que fue a la primaria pues ya supo sumar y restar. Y yo creo que todos los que queremos seguir creciendo en la palabra, en el conocimiento de Cristo, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser procesados. Y yo le digo, Señor, hazme el hombre que tú quieres que yo sea. No lo que yo pienso que está bien para mi vida, no lo que yo quiero ser para mi vida. Yo quiero ser lo que tú tienes para mi vida. Y enséñame a honrarte con mi vida. Y enséñame a ser un instrumento de honra para ti. Que mi boca, que mis manos, que mi mente, que mis ojos te honren solamente a ti. Porque no soy ni la mitad de lo que quisiera ser humanamente. Digo, yo creo que si tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos, entonces yo creo que tú tienes cosas maravillosas para mi vida. Y si tú quieres ser transformado, renovado, si tú quieres ser aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que agrade a Dios, entonces tienes que ser procesado, tienes que ser transformado, tienes que ser fortalecido. Tu fe tiene que ser fortalecida. Y la única manera que hay, sí, a través de la oración, sí, a través de la lectura de la palabra, pero también a través de las pruebas. Yo creo que después de una prueba, ninguna persona vuelve a ser la misma. Yo creo que después de una prueba podemos entender más a nuestros hermanos. Yo creo que después de una prueba podemos instruir a otra persona cómo pelear esa batalla. Porque lo estamos viviendo, hermanos. Y tenemos que entender el por qué y el para qué de cada situación que estamos pasando. De manera personal, de manera familiar, de manera laboral, sea el área que sea. Tenemos que entender que Dios está en control de nuestras vidas y que si Dios está permitiendo que pasemos por ciertas situaciones, es porque de antemano Él está en control de todo. Y es ahí donde debe radicar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra paz. Si no tenemos eso claro, hermanos, la prueba se va a prolongar. Y como hace poco comentaba algún hermano, a veces le decimos, Señor, ya quítame esta prueba. Pero yo creo que el propósito de Dios es siempre que nosotros seamos mejor, que nosotros seamos cada vez más como Él. Y si no somos capaces de pasar una prueba, yo no creo, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí presentes tengamos la esperanza de ser siempre los mismos y quedarnos como estamos ahorita. Yo creo que todos queremos, en todo sentido, tener una vida mejor, tener una relación mejor con Cristo, tener una relación mejor con nuestra familia, tener una mejor relación laboral, poder servir más a Cristo, poder ser instrumentos en manos de Dios. Pero para eso necesitamos ser procesados. Acompáñenme por favor a la bendita palabra de Dios, al Salmo 42:11, por favor, hermanos. Y dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Sabes, hermanos? Cuando estamos pasando por una situación, cuando estamos pasando por una prueba, es normal que venga la tristeza, es normal que venga la angustia, es normal que venga la preocupación por la razón que sea. Lo que no es normal es que esa preocupación, lo que no es normal es que esa angustia more en nosotros y se quede habitando en nosotros. Es ahí donde tú ya entendiste que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos, que Dios está contigo en todo momento, en todo lugar, que hay un propósito detrás de esa prueba. Y es entonces donde tú vienes y confrontas a tu alma y le dices, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué te abates? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes?
¿Por qué te sientes como te sientes? Y es ahí donde viene Él y nos dice, tienes que levantarte, tienes que salir adelante, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Porque tenemos que seguir adelante, hermanos, porque si nosotros que estamos confiando en Dios, buscando en Dios, esperando en Dios, nos caemos, ¿qué esperanza tienen los que no están pegados y confiados en Dios? ¿Qué esperanza tienen si nosotros somos la luz del mundo? Si nosotros somos la sal de este mundo. ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué testimonio les vamos a dar? No estoy diciendo que no te duelas, no estoy diciendo que no llores. Claro que sí, pero esto es como el ayuno. Cuando ayunemos, lavémonos la cara, peinémonos y hagamos de cuenta que todo está bien, que estamos fortalecidos espiritualmente, así es, aunque a veces el cuerpo te pide alimento. No andemos demacrados. Claro que duele. Claro que necesitamos el consuelo del amigo, del padre, del hermano. Pero eso lo entendemos nosotros que estamos aquí adentro. Pero ¿qué pasa si una persona que aún no conoce a Cristo viene y te pregunta cómo estás? Y tú le dices, no, pues de la patada, porque estoy enfermo, porque no tengo trabajo, porque no tengo alimento, por esto, y uno empieza a sacar su lista de situaciones que estamos pasando. ¿Qué testimonio vamos a dar a las personas que están apenas creciendo, fortaleciendo o que incluso que aún no conocen a Cristo? ¿Qué pensaría usted si se acerca a una persona que dice confiar en Cristo y viene y la persona empieza a decir que pues su vida está peor que antes de conocer a Cristo? Y lo he escuchado y muchos dicen, no, ¿para qué voy ahí si pues están peor que yo? Y tristemente lo he escuchado y de personas cercanas. Y todo eso es a veces a causa de un mal testimonio. Sepamos escoger el a quién le platicamos y el cómo le platicamos. Creo que aquí todos conocemos a nuestros hermanos cuya fe está fortalecida, cuya fe a pesar de las situaciones está firme y que podemos llegar y decirle, hermano, ore por mí porque estoy pasando por esta situación. Pero si vemos que un hermano está pasando por algo similar, a veces queremos sumarnos a su dolor, pero terminamos los dos más hundidos que nada. Pidamos a Dios sabiduría para saber, Señor, ponme el instrumento a través del cual me vas a hablar. Me vas a hablar a través de tu palabra, a través de la oración, no sé. Seamos sabios también, hermanos, al expresar nuestras necesidades, el saber con quién hablo y qué hablo, porque debemos de ser testimonio de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Y eso va a fortalecer grandemente a las demás personas. Hace poco escuchaba el testimonio de una persona que sufre parálisis y se le complica bastante el habla. Y decía que muchas personas se le acercaban y le decían, incluso le hacían burla de, oye, pues ¿no que tienes un Dios que todo lo puede? ¿No que tienes un Dios que sana? ¿No que tienes un Dios que hace milagros? Entonces, ¿por qué no te has sanado? ¿Por qué no te has sacado de tu situación? Y la persona, pues sabiamente le contestaba, dice, mira, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero no es la vida que la sociedad tiene como concepto, que son riquezas. La vida en abundancia es la paz, es la armonía, es el amor, es el ser agradecido. Esa es la abundancia que Dios te da cuando tú realmente vives en Él. No es el concepto de vida que ustedes tienen. Y la persona decía que ella se sentía satisfecha, una mujer como de 30 años aproximadamente. Ella decía que ella llevó una vida plena. Entonces, cuando tú escuchas ese testimonio, dices, wow. Y eso sigue fortaleciendo a los que aún no creen,
Y los que estamos aquí seguimos creyendo que Dios sigue manifestando su amor. Tenemos que ser sabios, hermanos, al expresar las pruebas que estamos pasando. Créanme que un testimonio de enfermedad y de los tipos de enfermedades que algunos hermanos han estado pasando aquí, en verdad que eso es alimento puro de fe para muchas personas que están pasando por situaciones de enfermedad complicadas. Hermanos que han pasado por situaciones económicas, por falta de trabajo, y que Dios nos ha bendecido con un buen trabajo. Somos testimonio de que Dios siempre nos va a proveer y que nunca hará falta nada en nuestra casa. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo que sí te puedo decir es que lo que estás pasando es una oportunidad para fortalecer la fe de nuestros hermanos, para compartirle a una persona que aún no cree, incluso para aquellos que piensan que Jesús ya no hace milagros, y vean el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, en todo sentido, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Esto es parte de las cosas que Dios permite en nuestras vidas para que Dios sea glorificado en nosotros, para que podamos ser testigos vivientes de su amor y de su poder. Tenemos que seguir adelante confiados, hermanos. Y veamos qué es lo que nos dice en el Salmo 31, 24, por favor, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 31, 24. Dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y así como Jehová le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y aquí la palabra de Dios nos dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿En quién esperamos nosotros, hermanos? ¿En el abogado? ¿En el licenciado? ¿En la amistad? ¿En el doctor? ¿En el especialista? ¿En quién esperamos? ¿En quién realmente esperamos? Cuando nosotros vamos al doctor, nuestra esperanza no debe estar en qué va a decir el doctor. Nuestra esperanza debe estar en aquel que nos llamó y saber que cualquiera que sea la respuesta, Él está en control. Que cualquiera que sea el diagnóstico, Él está en control. Tenemos que nosotros entonces analizar bien en quién estoy confiado, en quién estoy esperando. ¿En que mi jefe me dé un aumento de sueldo? ¿En el aguinaldo? ¿En el fondo de ahorro? ¿En mis inversiones? ¿En mis ventas? ¿En mis clientes? ¿En quién esperamos? ¿En quién está puesta nuestra esperanza, hermanos? Tenemos que nosotros escudriñar nuestro corazón y saber realmente en quién esperamos. Y la palabra dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Entonces hay otra palabra que debemos entender, dice: esforzaos. ¿Se dan cuenta que en el versículo anterior, cuando leíamos en Salmos 42, 11, decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y aquí en este salmo nos dice: esforzaos todos vosotros. ¿Qué entendemos por esforzarse? Dar más allá de nuestras fuerzas comunes, ir más allá de lo habitual, ir más allá de lo que estamos acostumbrados. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no nos gusta esforzarnos. No nos gusta esforzarnos en la oración, no nos gusta esforzarnos en la lectura, no nos gusta esforzarnos en la comunión con Dios. O al menos yo hablo por mí. Nos cuesta, a veces damos más tiempo
a lo secular. A veces levantarse de madrugada a orar no es tan fácil, pero cuando hay un compromiso laboral, ahí es más fácil. A veces leer la palabra no es tan fácil, pero ver una serie en Netflix sí es fácil. A veces sentarnos a tener una charla con Dios en la oración no es tan fácil, pero ponernos a platicar con la comadre o el vecino o el amigo por horas, sí es fácil. Tenemos que empezar a cambiar nuestras prioridades. Tenemos que empezar a esforzarnos. Si no fuera el necesario esforzarse, yo creo que la palabra no lo debería de mencionar. Pero Josué se lo dijo 2 veces: esfuérzate, esfuérzate. Y así nos llama a nosotros, que nos esforcemos. Dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Si esperamos en Él, entonces dice: esfuérzate. Y el esforzarse también implica el apartarse del pecado. El esforzarse también implica buscar la santidad. El esforzarse también implica el despojarnos de todas aquellas cosas que nos estorban para acercarnos a Él. Uno de mis hijos dice que quiere ser basquetbolista, y si Dios lo permite, bueno, ¿por qué no? Pero yo le decía: hijo, si quieres ser un buen basquetbolista, tienes que salir del promedio de basquetbolistas que solamente entrenan 2 o 3 veces a la semana. Tú tienes que todos los días levantarte a las 5 de la mañana y ponerte a entrenar, porque es el mejor y el único horario que tienes. Tienes que esforzarte. ¿Quieres ser una persona promedio, una persona normal en el deporte? Bueno, pues entonces nada más practica las 2 o 3 horas a la semana, que son promedio, y se acabó. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando viene la necesidad, cuando estamos en la prueba, todos nos acercamos a Dios y todos le pedimos, pero pasa esa situación y nos olvidamos de esos buenos hábitos que adquirimos durante la prueba, porque esa es otra situación. Durante la prueba, Dios nos muestra que sí es posible esforzarse y levantarse de madrugada a orar y abrir la palabra de Dios y escudriñar la palabra y ponernos a orar constantemente 3, 4, 5 veces al día. Porque sí se puede, hermanos. Pero a veces las cosas vuelven a la calma y se nos olvida. Y empezamos a bajar la guardia. ¿Qué necesitamos desarrollar? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en las diversas pruebas que estamos pasando? Preguntémosle a Dios. Vamos a Miqueas, por favor, hermanos, por favor. Miqueas 7:7. Y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en Miqueas 7:7. Y dice la palabra de Dios: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y si nos vamos a Hebreos y si nos vamos a Colosenses, también la palabra de Dios dice que nuestros ojos puestos en Jesús, nuestros ojos puestos en lo de arriba. Y es ahí donde debe radicar nuestra fe, es ahí donde debe radicar nuestra esperanza, es ahí donde debe radicar nuestra fortaleza. Si nosotros ese principio básico que hemos aprendido y que Hebreos lo enfatiza, los ojos puestos en Jesús, entonces, hermanos, vamos a entender que Dios quiere que tengamos la mirada arriba, siempre arriba. Pero a veces es más fácil tenerla horizontalmente, con el de al lado, con el que me entiende, con el que me escucha, con el que sí me aconseja.
con el que puedo desahogarme. Y está bien, lo vuelvo a repetir. Pero nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fortaleza debe venir siempre de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Mantengámonos siempre con los ojos puestos en Jesús, con nuestros ojos puestos en lo de arriba. Y como resumen, hermanos, decía, hay dos cosas que yo siento que Dios habló a mi vida. Decía que durante una prueba hay dos cosas que tenemos que entender. El primero, el por qué. Cuando hay una prueba, tenemos que entender el por qué. Porque eso nos va a dar la causa, el motivo, la razón. Decía el hermano, bueno, yo me enfermé. ¿Por qué? Bueno, porque pues Dios me está hablando de que tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi salud. Porque enfermos, hermanos, imagínense un soldado enfermo en la guerra, pues no es de mucha ayuda. Un soldado fortalecido es de bastante ayuda. Y lo mismo pasa con nosotros. Siempre hay un porqué en las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Y la segunda es, ¿para qué? Porque el para qué va a ser un testimonio que va a servir a otras personas. El para qué nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación con Dios. El para qué nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación con nuestros hermanos. El para qué me va a ayudar a crecer. Y cierro con este versículo, hermanos, en Isaías 41:10, si me acompañan. Y dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, atesoremos eso en nuestros corazones y entendamos que Él es la roca firme, que Él es el que nos llamó, que Él es el que nos guarda y que prometió que estará con nosotros siempre. Que Dios los bendiga, hermanos.